Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 221. Me dieron una paliza por Ninso, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/143. Ninso, ¿qué estás haciendo? En un momento como este, todavía estás explorando el Palacio Inmortal. ¿No sabes distinguir entre asuntos importantes y urgentes? El espíritu del fuego de la tortuga dragón había estado observando cada movimiento de Ninso, paseándose ansiosamente de un lado a otro en la sala principal. Date prisa, tienes que ocuparte de Nin Xiaowei. Si lo alargas más, descubrirá nuestro secreto. Estoy impaciente, me está volviendo loco. El espíritu del fuego de la tortuga dragón gruñó, y de su cabeza brotaron llamas. Cuando se agitaba o se enfadaba hasta cierto punto, partes de su cuerpo emitían llamas. Si el espíritu del fuego de la tortuga dragón fuera Ninso, habría utilizado inmediatamente el hilo de la vida para encargarse de Nin Xiaowei. Pero, por ahora, Ninso se comportaba como si nada pasara, explorando tranquilamente el palacio de las hadas del magma. Esto llevó al espíritu de fuego de la tortuga dragón al borde de la locura. Quería agarrar a Ninso por la oreja y preguntarle en voz alta, ¿estás alargando esto porque quieres morir? Sin embargo, al final no se atrevió a hacerlo. De hecho, ni siquiera tenía el valor de volver a hablar con Ninso. Le preocupaba mucho decir algo de más y que Ninso lo descubriera. Mientras el espíritu de fuego de la tortuga dragón estaba ansioso e indeciso, Ninso ya había extendido la mano y tocado la puerta de la siguiente habitación. No había recompensas por atravesar la puerta, ni ningún bonus de de sangre. Esto fue algo inesperado para Ninso. Sin de sangre, ¿cómo voy a usar la placa del diagrama del camino de la sangre? Al momento siguiente, dio un paso adelante con Yuan Dazen, entrando oficialmente en el penúltimo nivel del camino de la secta demonio. Miles de ojos rojos como la sangre los miraban fijamente. Ninso se quedó impactado. Nunca había visto tantos muñecos de Kung Fu. Había cientos de ellos dispersos, todos atraídos por el ruido de la puerta. Era un ejército de marionetas mecánicas. Cada muñeco tenía ojos rojos sangre o estaba envuelto en una capa de sangre, exudando un aura de refinamiento de del nivel 1 al 9. Los ojos de Ninso se iluminaron. Así que la fuente del de sangre de este nivel no es la puerta, sino estos muñecos. Al ver a Ninso y al mono de guerra de sangre dorada Dazen, los muñecos mecánicos se lanzaron a la acción, cargando contra ellos. Cientos de marionetas se movieron simultáneamente, como un maremoto, dando a Ninso una fuerte sensación de opresión. Mi señor, por favor, retroceda, yo garantizaré su seguridad. Yuan Dazen dio un paso adelante, bloqueando a Ninso como una puerta de la ciudad. Su robusto cuerpo, reforzado con materiales de la secta budista, era muy superior al de antes. Lo más importante era que había sido reparado meticulosamente por Nin Xiaowei, y parecía nuevo, con músculos rojos brillantes y huesos dorados expuestos, excepcionalmente imponente y fiable. Los muñecos de Kung Fu que se acercaban eran derribados por Yuan Dazen. Las artes marciales de Yuan Dazen eran extraordinarias, usando tanto los puños como los pies, era imparable. Van, van, van. Muchas muñecas de Kung Fu salieron volando, algunas lanzadas lejos, otras desintegrándose directamente y otras estrellándose contra sus compañeras. Sin embargo, el número de muñecas de Kung Fu era abrumador. Yuan Dazen tenía poder espiritual, pero no de sangre, no estaba en su estado óptimo. Preocupado por la seguridad de Ninso, frente a la marea de enemigos, solo podía retroceder lentamente, paso a paso. Ninso vio esto e inmediatamente lanzó un hechizo. Llamas, escarcha, losas de roca y troncos rodantes cubrieron a los muñecos, pero en lugar de eso, activaron las defensas de sangre de los muñecos de Kung Fu. Uno a uno, quedaron envueltos en una armadura de músculos de sangre, lo que mitigó significativamente el daño del hechizo. Esto es malo.
Ninsuo se sintió desanimado al darse cuenta de que sus acciones habían resultado contraproducente, ya que habían aumentado la fuerza de los títeres. Yuan Dazen había estado utilizando únicamente su destreza marcial, derrotando a muchos títeres sin permitirles usar su I de sangre. Este nivel podría desalentar el uso de hechizos. ¿El combate cuerpo a cuerpo parece ser el enfoque adecuado? Ninsuo tenía muchas conjeturas en su mente. Pero en términos de combate cuerpo a cuerpo, era el punto débil de Ninsuo. Cuando alcanzó el tercer nivel por primera vez, había sido derrotado por una muñeca de Kung Fu. Al final, tuvo que recurrir a la técnica del abrazo de hielo para liberarse y pasar sin problemas. Ninsuo siempre había querido mejorar sus habilidades de combate, pero, por desgracia, había estado demasiado ocupado para encontrar el tiempo. Ninsuo dejó de usar hechizos y los títeres de sangre demoníaca también dejaron de usar el I de sangre. Yuan Dazen era solo una entidad, y un gran número de títeres los rodeaban por todos lados. Ninsuo no tuvo más remedio que entrar en combate. Sus habilidades básicas de combate eran sólidas. Podía manejar 2 o 3 títeres simultáneamente. Pero ahora se enfrentaba a los ataques de docenas de títeres que venían de todas direcciones. Ninsuo se vio obligado a moverse constantemente, confiando en la guerra de maniobras para ganar tiempo. Al ver cada vez más muñecos de sangre demoníaca a su alrededor, las filas enemigas cada vez más densas y el espacio para que Ninsuo pudiera abrirse paso y maniobrar cada vez más reducido, la ansiedad de Ninsuo aumentó. ¿Acabará en fracaso este intento de superar el nivel? Ninsuo sentía que la derrota era inminente, pero también estaba profundamente desconcertado. Había atravesado el camino de la secta budista y lo había completado en su totalidad. En comparación con el segundo nivel de la secta budista, la dificultad aquí en la secta demoníaca es mucho mayor, cientos de veces mayor. Esto es claramente irrazonable. En ese momento, un gran grupo de marionetas mecánicas se abalanzó sobre el mono de guerra de sangre dorada Dazen. Una a una, las marionetas emitieron I de sangre, que formó tendones de sangre, reforzando sus cuerpos y aumentando su fuerza. Se amontonaron sobre Yuan Dazen como una pirámide humana, inmovilizándolo. Luego, la armadura de músculos de sangre de sus cuerpos se fusionó, formando un inmenso I de sangre, que convergió para sellar completamente a Yuan Dazen, creando enormes grilletes de tendones de sangre. «Mierda», murmuró Ninsuo para sí mismo, sintiendo el peligro, justo cuando estaba a punto de lanzar un hechizo para liberarse. En ese momento, se produjo un cambio repentino. Los grilletes de tendones de sangre impuestos a Yuan Dazen solo duraron un breve instante antes de transformarse de nuevo en un torrente de I de sangre, que fue absorbido por una fuerza invisible en el cuerpo de Yuan Dazen. Para ser precisos, fue absorbido por la placa del diagrama del camino de la sangre dentro del cuerpo de Yuan Dazen. En un instante, Ninsuo lo entendió. Ya lo tengo. Esta es la forma correcta de superar la prueba. Así es como se usa la placa del diagrama del camino de la sangre. Cuando la placa del diagrama del camino de la sangre poseía I de sangre, permitía que los mecanismos realizaran los niveles correspondientes de la técnica de la línea de sangre impregnada de demonios. Cuando la placa del diagrama del camino de la sangre carecía de I de sangre, podía absorber directamente cualquier I de la línea de sangre impregnada de demonios que encontrara. Estos títeres de sangre demoníaca, que pretendían aprisionar a Yuan Dazen, terminaron entregándole un gran regalo. Yuan Dazen había luchado anteriormente con la falta de I de sangre, pero ahora, con este sustancial regalo, su poder de combate se disparó. Dejó escapar un rugido sordo, sus brazos temblaron y el I de sangre que surgía formó un orbe de color sangre que se expandió rápidamente a su alrededor. Las capas de marionetas mecánicas que lo presionaban fueron todas lanzadas por los aires, chocando entre sí antes de estrellarse contra el suelo. Muchas de las marionetas mecánicas no pudieron soportar el intenso choque del I de sangre y se desintegraron en el aire. Yuan Dazen rugió, apretó los puños como 2 martillos de guerra y los balanceó como el viento. Cargando hacia adelante, imparable, empoderado por el I de sangre, ninguna marioneta mecánica podía hacerle frente. Un gran número de marionetas de sangre demoníaca se hicieron añicos y se desintegraron bajo sus golpes. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho, el poder de combate de Yuan Dazen se debilitó gradualmente. Había demasiados enemigos. Los ataques de Yuan Dazen consumían intensamente I de sangre de forma continua. Con I de sangre insuficiente,
Su poder de combate disminuyó significativamente. Los enemigos estaban por todas partes, llegando sin cesar, uno tras otro. Ninsuo gritó un recordatorio para que Yuan Dazen siguiera absorbiendo de sangre. Yuan Dazen siguió la orden, extendió la mano y agarró una cabeza. Activó la placa del diagrama del camino de la sangre, que explotó con una poderosa succión, haciendo temblar al muñeco de Kung Fu que tenía en sus manos. De esta manera, un flujo de sangre fue absorbido del muñeco de Kung Fu a través de su cabeza, subiendo por su brazo y finalmente llegando a la placa del diagrama del camino de la sangre de Yuan Dazen. El muñeco de Kung Fu, sin el apoyo del de sangre, se volvió inmediatamente débil y extremadamente frágil. ¡Ban! Yuan Dazen aplicó fuerza con ambas manos, aplastando directamente la cabeza del muñeco de Kung Fu. Gran parte de su destreza en el ataque era evidente en sus manos. Yuan Dazen continuó agarrando y aplastando, absorbiendo el de sangre de los muñecos de Kung Fu y luego aplastando a cada uno de ellos. Aunque había muchos muñecos de sangre demoníaca, carecían de sabiduría espiritual y no tenían ninguna contramedida específica contra las acciones de Yuan Dazen. Por otro lado, Yuan Dazen había alcanzado la fase de sabiduría espiritual. En ese momento, aprendió de la batalla y comenzó a centrarse en las reservas de sangre. Prefería recibir golpes para absorber todo el de sangre de los muñecos de sangre demoníaca en su placa del diagrama de los meridianos sanguíneos. Cuanto más de sangre absorbía Yuan Dazen, más fuerte se hacía. Cuanto más fuerte se hacía, más de sangre podía absorber. Con este ciclo positivo, Yuan Dazen se estabilizó y poco a poco se volvió imparable. Ninsuo, al ver esta escena, se sintió satisfecho pero también desconcertado. Habiendo encontrado la forma correcta de superar la prueba, el segundo nivel del camino de la secta demoníaca se vuelve muy sencillo. La verdadera dificultad es mucho menor que la del camino de la secta budista. Algo no cuadra. Ninsuo se sumió en un profundo pensamiento. Pronto, una idea le vino a la mente y pensó en una posibilidad. Experimentó personalmente en la batalla, seleccionando activamente a los títeres de sangre demoníaca como oponentes y, a través de repetidas pruebas, obtuvo una comprensión profunda del mecanismo de la prueba. Resultó que la capacidad de absorción de la placa del diagrama del camino de la sangre tenía un límite. Al igual que la placa del diagrama del camino de la sangre que poseía Ninsuo, estaba inscrita con las 8 capas de la técnica de la línea de sangre impregnada de demonios y solo podía absorber el de la línea de sangre impregnada de demonios hasta la 8ª capa de refinamiento de I. Cualquier cosa superior, como la 9ª capa de tendones de sangre, estaba fuera de su alcance. De hecho, absorber incluso los tendones de sangre de la 8ª capa resultó ser todo un reto. La prueba diseñada por los 3 maestros ancestrales tenía como objetivo que los cultivadores se centraran en la aplicación de la placa del diagrama de la vía sanguínea. Durante la fase inicial de la prueba, los cultivadores debían utilizar la guerra móvil para ganar tiempo, prolongar la batalla y elegir títeres con niveles de cultivo más bajos para absorber su sanguíneo. En la fase intermedia, debían utilizar el de sangre absorbido para aumentar su poder de combate, mientras seguían luchando y absorbiendo de sangre del combate. En la fase final, debían enfrentarse a los oponentes más duros, mediante intensos combates, y finalmente abrirse camino a través de la sangre y superar la prueba. No se podían utilizar hechizos. Una vez utilizados, activaban un gran número de muñecos de Kung Fu que utilizaban los tendones de sangre, lo que aumentaba enormemente su poder de combate. Esto no solo aumentaba la presión sobre los cultivadores que se sometían a la prueba, sino que también reducía drásticamente el de sangre que podían obtener. Por lo tanto, la dificultad de esta prueba está relacionada con la placa del diagrama del camino de la sangre. Una placa del diagrama del camino de la sangre con 9 capas de técnica demoníaca tiene la dificultad más baja. Cuanto menor sea el número de capas, mayor será la dificultad. Sin embargo, tengo a Yuan Dazen. Cuando lo refiné, utilicé la escritura verdadera de la técnica del linaje demoníaco. Como resultado, refinó una placa del diagrama del camino de la sangre de la etapa del establecimiento de la fundación en la prueba anterior. Esta placa, en la segunda prueba, somete a todos los muñecos de sangre demoníaca, lo que la convierte en el arma definitiva. Esta era la razón principal por la que Ninsuo encontraba la prueba tan fácil. En una palabra, fue porque volvió a hacer trampa.
La prueba diseñada por los 3 maestros ancestrales estaba destinada a cultivadores del reino de refinamiento de I. Los cultivadores normales en la etapa de cultivo del I solo obtendrían una técnica de sangre demoníaca del reino de refinamiento de I y no tendrían la capacidad de crear una placa del diagrama del camino de la sangre de la etapa del establecimiento de la fundación. La existencia de Yuan Dazen superaba los límites del diseño de la prueba. Con la destreza de Yuan Dazen, Ninsuo superó sin problemas el segundo nivel. Al ver que Ninsuo tenía la clara intención de continuar hasta el nivel final con Yuan Dazen, el espíritu de fuego de la tortuga dragón se sintió extremadamente ansioso. ¡Ay, Dios mío! Esto no puede ser. No puedes llevar al mono de guerra de sangre dorada Dazen allí dentro, quedará atrapado fácilmente y puede que nunca vuelva. El espíritu de fuego tortuga dragón conocía el mecanismo de la prueba final y sentía una gran preocupación por Ninsuo. Si Ninsuo realmente llevaba a Yuan Dazen, las pérdidas serían significativas y rescatar a Yuan Dazen sería una tarea ardua. En cualquier otro día, el espíritu del fuego de la tortuga dragón habría deseado que Ninsuo cometiera ese error. El espíritu del fuego de la tortuga dragón ansiaba ver a Ninsuo caer por una vez. Pero ahora, si Ninsuo se metía en problemas, su fuerza disminuiría. ¿Quién se encargaría entonces de Nin Xiaowei? Nin Xiaowei, con su cultivo solo en el reino de refinamiento de I, seguramente sería eliminada por el mono de guerra de sangre dorada Dazen. El espíritu de fuego de la tortuga dragón sabía lo capaz que era el mono de guerra de sangre dorada Dazen, y por lo tanto no quería perder un arma tan valiosa. Al mismo tiempo, le preocupaba mucho que Ninsuo pudiera actuar de forma irracional. Una vez que el mono de guerra de sangre dorada Dazen quedara atrapado en la prueba final, Ninsuo podría perder demasiado tiempo y energía intentando superar la prueba final para rescatarlo. Joven maestro, maestro. Al ver que Ninsuo estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, el espíritu de fuego tortuga dragón, sin otra opción, volvió a extender la mano para detenerlo. Detente, por favor, detente. No tengas tanta prisa por cruzar la puerta, aconsejó el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Entonces, en el momento siguiente, un látigo llameante se materializó sobre su cabeza. Snap. Con un sonido seco, el látigo azotó al espíritu de fuego de la tortuga dragón. ¿El espíritu de fuego de la tortuga dragón? Nunca imaginó que llegaría el día en que sería castigado por aconsejar a Ninsuo. Nunca imaginó que sería azotado por culpa de Ninsuo. ¿Dónde estaba la justicia en todo esto? Capítulo 222. Dime, ¿cuál es tu plan exactamente? Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chat play-circle reproducción 0% y párrafo 1/130 de espíritu de fuego tortuga dragón. Ninsuo oyó su voz a través del hilo de la vida. Ninsuo detuvo inmediatamente sus acciones, sintiendo una pizca de alegría. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, pequeño. El pequeño espíritu finalmente se ha puesto en contacto con el pequeño maestro de nuevo. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se esforzó por mostrar su estado débil y emocionado. Látigo. El látigo de fuego volvió a chasquear, haciendo que el espíritu de fuego de la tortuga dragón hiciera una mueca de dolor. Jadeó en busca de aire y continuó persuadiendo. Pequeño maestro, por favor, detente y escúchame. Lo que voy a decir es crucial. El viejo maestro estableció 3 caminos para la evaluación y el entrenamiento, cada uno con un propósito especial. El camino budista, que el pequeño maestro ya ha superado, es profundamente revelador. Este camino se centra en comandar otros artefactos mecánicos en combate y reparación. Látigo. El camino del Tao enfatiza el uso de la magia de los 5 elementos. Por lo tanto, cualquier cultivador que supere este camino tiene excelentes habilidades para lanzar hechizos. La magia de los 5 elementos es bastante equilibrada, con habilidades en ataque, defensa, control del enemigo y curación, entre otras. Látigo, látigo. Por último, el camino demoníaco se especializa en cultivar capacidades de asalto. Al igual que los poderosos cultivadores del cuerpo en el campo de batalla, a menudo cargan contra las líneas enemigas, matando a generales en medio de miles de tropas. Esto es todo lo que puedo decirte. Pequeño maestro, ten cuidado. Látigo, látigo, látigo.
Cuanto más hablaba el espíritu de fuego de la tortuga dragón, más infracciones cometía, lo que provocaba golpes más frecuentes. Ninsu oyó el sonido del látigo y no pudo evitar preguntar con curiosidad, «¡Qué extraño! ¿Qué es ese sonido?» Espíritu de fuego de la tortuga dragón, wu, wu, wu. Ninsu sintió algo extraño. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, ¿estás llorando? El espíritu de fuego de la tortuga dragón endureció el cuello. Por supuesto que no. Me están azotando, ¡ah! Finalmente, no pudo soportarlo más y dejó escapar un grito de dolor. Yo soy el espíritu del palacio y debo mantener la imparcialidad absoluta. Pero lo que acabo de decir era un recordatorio importante para el pequeño maestro, lo que va en contra de este principio. Por lo tanto, estoy recibiendo el castigo del palacio, ¡ah! Cuando el espíritu del fuego de la tortuga dragón dijo esto, no pudo evitar soltar otro grito agonizante. Aunque se sentía muy avergonzado, arriesgó todo para ganarse la confianza de Ninsu. Ninsu respiró hondo. Espíritu de fuego tortuga dragón, gracias por todo lo que has hecho por mí. Cuando me haga cargo del palacio inmortal en el futuro, recordaré tu amabilidad y te daré un puesto importante. Espíritu de fuego tortuga dragón. Al escuchar las palabras de consuelo de Ninsu, se sintió aún más dolorido. Espíritu de fuego tortuga dragón, espíritu de fuego tortuga dragón, gritó Ninsu. El espíritu de fuego tortuga dragón, con demasiado dolor para hablar, retrajo sus extremidades y la cabeza dentro de su caparazón, soportando en silencio los azotes. De vez en cuando, cuando el dolor se volvía insoportable, dejaba escapar gemidos ahogados. Látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo, látigo. Ninsu apretó los puños con fuerza y suspiró profundamente. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, aguanta. ¿Dónde estás en el palacio inmortal? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Oh, sí, el hilo de la vida. Puedo usar el hilo de la vida para conectarme contigo, lanzar hechizos y ayudarte a resistir. El espíritu del fuego de la tortuga dragón no pudo evitar asomar la cabeza y mirar con ira a Ninsu, con los ojos clavados en él. ¿Tiene sentido lo que dices? Látigo. Su cabeza recibió otro latigazo. El espíritu del fuego de la tortuga dragón gimió de dolor y se retiró a su caparazón, murmurando maldiciones. Ninsu llamó al espíritu de fuego de la tortuga dragón, pero al no obtener respuesta durante mucho tiempo, supuso que se había debilitado demasiado por los golpes, rompiendo su conexión. Reflexionando sobre las palabras del espíritu de fuego de la tortuga dragón, pensó por un momento y comprendió su significado oculto. Si el camino demoníaco está destinado a cultivar poderosos roles de asalto, entonces confiar en Yuan Dasen para despejar el camino viola en gran medida el propósito establecido por los 3 maestros ancestrales. Si violo el propósito de los 3 maestros ancestrales, sin duda enfrentaré consecuencias. Al igual que antes, cuando lancé un hechizo que activó el linaje de la muñeca Kung Fu, afectando negativamente a toda la batalla. El espíritu del fuego de la tortuga dragón soportó un severo castigo solo para advertirme. Esto sugiere que si sigo confiando en Yuan Dasen para que me ayude a despejar el camino, sin duda sufriré grandes pérdidas. No, para ser precisos, vino a advertirme justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, sugiriendo que no puedo llevar a Yuan Dasen dentro. Para la prueba final, ¿parece que debo confiar únicamente en mí mismo? Al ver que Ninsu disponía que Yuan Dasen se quedara en la segunda prueba, con la intención de empujar la puerta e ir solo, el espíritu del fuego de la tortuga dragón se sintió aliviado y volvió a transmitir un mensaje. Pequeño, pequeño maestro. Látigo. ¿Por qué estás tan ansioso por superar las pruebas? El pequeño espíritu pensaba que Nin Xiaohui era tu mayor amenaza. Ninsu respondió, quiero superar las pruebas precisamente para resolver la amenaza que representa Nin Xiaohui. Superar el camino budista proporciona medallas para roles como el pabellón médico. Sospecho que la medalla de rol para el pabellón de registros históricos es una recompensa por la prueba final en el camino demonio o en el camino Tao. Mientras obtenga el rol correspondiente, no temeré que nadie ocupe un puesto en el pabellón de registros históricos en el futuro. Podré degradarlos a todos a mi antojo y lograr una paz duradera. Látigo. El espíritu del fuego de la tortuga dragón hizo una mueca de dolor. ¡Ay! Las preocupaciones del pequeño espíritu eran acertadas. Pequeño maestro,
Las medallas de rol de cualquiera de los caminos no incluyen la medalla de rol del pabellón de registros históricos. Ninsuo se quedó atónito. ¿Cómo puede ser? El espíritu del dragón tortuga de fuego reveló: el poder del Palacio de las Hadas de Magma se divide en 3 partes. Una parte soy yo, el espíritu del palacio, a cargo de las operaciones y funciones del Palacio de las Hadas de Magma. Una parte es el sello del palacio, a cargo de la herencia de las 3 técnicas superiores de la secta. Por eso tú, pequeño maestro, puedes influir en los puntos de control de la prueba a través del sello del demonio del corazón de Buda. La última parte es el maestro del palacio. El maestro del palacio supervisa los cambios de personal. Látigo. Por supuesto, estos 3 poderes no son totalmente distintos. También gestionamos otras áreas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo superviso el funcionamiento del Palacio de las Hadas de Magma y también puedo intervenir ligeramente en la herencia de las 3 técnicas superiores de la secta y en la evaluación del rendimiento de los cultivadores en diversos puestos. El sello del palacio y el maestro del palacio son iguales. Después de que los discípulos de prueba superan las pruebas, las funciones que eligen están relacionadas con la herencia. Por ejemplo, las funciones en el pabellón médico continúan entrenando a los discípulos en habilidades prácticas de reparación y curación. Látigo. Del mismo modo, la función de la plataforma de mando después del camino demonio entrena a los discípulos en habilidades de mando durante grandes batallas. El rol del pabellón de registros históricos no está relacionado con la herencia y cae bajo mi jurisdicción como espíritu del palacio. Es uno de los edificios funcionales del Palacio de las Hadas de Magma. Para obtener un rol en el pabellón de registros históricos, es necesario acumular contribuciones y méritos. Por supuesto, el puesto es muy importante y solo los iniciados pueden ser ascendidos a este rol. Los forasteros no pueden ascender a este puesto. Látigo. Ninsuo se dio cuenta de repente, así que eso es lo que pasa. Pero, aún así, tengo que intentar superar las pruebas. El espíritu de fuego tortuga dragón se puso nervioso y frustrado. A pesar de haberlo explicado tan claramente, ¿por qué Ninsuo seguía tan obstinado? Ninsuo, tengo otro plan. El espíritu de fuego tortuga dragón quería preguntarle por los detalles del plan, ya que se trataba de su liberación. Pero Ninsuo permaneció en silencio y de repente preguntó por el método de la etapa del establecimiento de la fundación. Expresó sus suposiciones, buscando la confirmación del espíritu de fuego de la tortuga dragón. El espíritu de fuego de la tortuga dragón se detuvo un momento antes de admitir la verdad. Pequeño maestro, tu suposición es correcta. Látigo. Superar un camino otorga un método de la etapa del establecimiento de la fundación para un campo de elixir. Combinar 2 métodos de la etapa del establecimiento de la fundación cubre 2 campos de elixir. Los métodos de la etapa del establecimiento de la fundación de los 3 caminos combinados son el verdadero establecimiento de la fundación de los 3 campos de elixir. Látigo. Sin embargo, pequeño maestro, ¿por qué tanta prisa? Tu enfoque actual debería estar en... Ninsuo lo interrumpió directamente y continuó: para establecer los 3 campos de elixir, ¿qué métodos auxiliares se deben adoptar? El espíritu dragón tortuga de fuego se detuvo de nuevo antes de decidir responder. No se necesitan métodos auxiliares. Látigo. La gente suele utilizar píldoras de establecimiento de la fundación para aumentar la tasa de éxito del establecimiento de la fundación. Básicamente, las píldoras de establecimiento de la fundación proporcionan una gran cantidad de energía, al tiempo que coordinan la relación entre los 3 campos de elixir. Látigo. Las 3 técnicas superiores de la secta creadas por el viejo maestro entrenan los 3 tesoros de la esencia, la energía y el espíritu, mejorándolos significativamente. Además, desde el 7º hasta el 9º nivel de las técnicas de cultivo avanzadas, las 3 técnicas superiores de la secta enfatizan la sincronización y la conexión de los 3 campos de elixir. Por lo tanto, siempre que los discípulos entrenen las 3 técnicas hasta alcanzar el pico de la 9ª capa, podrán establecer su base de forma natural y sin obstáculos. Látigo. Ninsuo estaba encantado. Esto significaba que, siempre que obtuviera el método de la etapa del establecimiento de la fundación completo, podría lograr el establecimiento de la fundación. Sin embargo, se calmó rápidamente. Pensando en su situación actual, incluso con el método de establecimiento de la fundación,
Seguiría enfrentándose al escrutinio de los ancestros del núcleo dorado, y la nube flotante ya no era segura, lo que hacía difícil encontrar una oportunidad para el establecimiento de la fundación. El espíritu del fuego de la tortuga dragón preguntó con impaciencia: «Pequeño maestro, ¿cuál es exactamente tu plan?» «Látigo». Ninsuo respondió: «No hay prisa, no hay prisa. Déjame preguntarte, ¿cómo está la situación con el examen imperial? ¿Cuándo se celebrará para que pueda competir por el puesto de maestro del Palacio Inmortal?» El espíritu de fuego de la tortuga dragón respiró hondo, reprimiendo su irritación, y tuvo que responder: «La condición para comenzar el examen imperial es que un determinado cultivador cumpla con los requisitos. El nivel de cultivo, la destreza en las técnicas mecánicas y las contribuciones de ese cultivador deben alcanzar un determinado nivel, lo que desencadena el examen imperial. Cuanto menor sea el nivel de cultivo del cultivador, mayores serán las contribuciones requeridas». Látigo. Cuando comience el examen imperial, se clasificarán 32 cultivadores por debajo de la persona clave, que luego competirán junto a ella. El viejo maestro lo diseñó así para evitar que alguien con motivos ocultos manipulase el sistema. También le da a la persona clave la oportunidad de demostrar sus fortalezas y someter a los demás. Látigo. Ninsuo volvió a preguntar: «¿Cómo puedo cumplir los requisitos?» El espíritu del fuego de la tortuga dragón respondió: «Tus contribuciones deben alcanzar el nivel de un puesto de primer rango». Látigo. Ninsuo se quedó desconcertado, ya que recientemente había estado estudiando las tareas del pabellón médico y conocía las contribuciones necesarias para cada evaluación. Aunque ocupaba un puesto de segundo rango, eso no significaba que tuviera contribuciones de segundo rango. Ese objetivo era demasiado alto, porque las contribuciones de Ninsuo eran, vergonzosamente, negativas. Hay que saber que Ninsuo había volado por los aires partes del Palacio Inmortal. Pequeño maestro. El espíritu del fuego de la tortuga dragón ya no podía aguantar más. «Estoy a punto de desconectarme de ti otra vez. ¿Cuál es tu plan? Por favor, díselo al pequeño espíritu rápidamente». Al ver esto, Ninsuo finalmente decidió revelar su plan. Después de escucharlo, el espíritu del fuego de la tortuga dragón se sintió encantado y aterrorizado a la vez. «¿Esto es demasiado peligroso?» Capítulo 223. Eliminando la secta demonios, símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/131. La prueba final en el camino de la secta demonio. Lo que llenaba la visión de Ninsuo era un color rojo brillante. En la prueba final, el espacio era inesperadamente vasto, como una pradera expansiva. Obviamente, se había establecido algún tipo de matriz espacial durante la construcción de esta prueba. Dentro de la prueba, la niebla de sangre era extremadamente espesa, dispersándose entre lo celestial y lo terrenal, formando grandes manchas de niebla sangrienta. La niebla de sangre seguía arremolinándose, impulsada por un viento constante, haciendo que la niebla fuera a veces densa y a veces fina. Mientras Ninsuo exploraba la niebla de sangre, descubrió una tenue luz después de caminar un poco. Caminó hacia la luz y llegó al centro de la habitación. Allí vio un lago de sangre. La luz emanaba de la superficie del lago de sangre. Cuando se acercó al borde del lago de sangre, la luz de la superficie del lago disminuyó repentinamente. Su reflejo apareció en la superficie del agua. El agua del lago comenzó a ondular rápidamente, burbujeando como agua hirviendo. Una gran cantidad de sangre esencial surgió hacia arriba, saliendo del lago y precipitándose hacia Ninsuo. Él se apresuró a esquivarla. La sangre esencial aterrizó en una roca cercana, envolviéndola inmediatamente. Pronto, formó grandes manchas de venas de sangre en la superficie de la roca. Las venas de sangre eran extremadamente poderosas y moldeaban continuamente la roca. Se escuchó una serie de crujidos, que transformaron la roca en un títere parecido a Ninsuo. Impresionantemente, se parecía bastante. El títere de piedra, envuelto y controlado por venas de sangre, cargó silenciosamente hacia el Ninsuo de madera. Una feroz batalla se desató junto al lago de sangre. Ninsuo pronto cayó en desventaja. Esto se debía a que el material de la marioneta de piedra era mucho mejor que su cuerpo de madera, hecho con materiales básicos. Además,
Las artes marciales de la marioneta de piedra también eran superiores a las de Ninsuo. Solo podía luchar mientras retrocedía. Mientras sondeaba las capacidades de su oponente, el lago de sangre se agitó de nuevo. La esencia de la sangre del lago surgió hacia la orilla, adhiriéndose sucesivamente al suelo y a los árboles. Tras un momento de moldeado por las venas de sangre, formaron títeres de tierra y árboles. En un instante, Ninsuo se enfrentó al dilema de luchar contra 3 oponentes a la vez. Tras una ronda de intercambios, Ninsuo se dio cuenta de que cada títere le superaba significativamente en artes marciales. Aunque esto le envidaba, decidió con determinación activar fervientemente su propio isanguíneo. Su isanguíneo era extremadamente abundante, y la placa con el diagrama de los canales sanguíneos de su cuerpo de madera era una versión básica tomada de Yuan Dasen. Ninsuo juntó las palmas de las manos y el isanguíneo brotó como una cascada, sumergiendo directamente a los 3 muñecos. Una hora más tarde. El campo de batalla estaba cubierto de innumerables restos de marionetas, miembros rotos y cabezas cortadas. Ninsuo apenas podía mantenerse en pie, completamente exhausto, pero lleno de alivio y alegría. Por fin he ganado. Después de una hora completa de batalla, fue largo y arduo. Cada marioneta a la que se enfrentó estaba al mismo nivel que él, el 9º nivel. Esta vez, mi victoria fue injusta. Ninsuo sabía que su victoria se debía enteramente al abrumador derramamiento de I de sangre, que aplastó a sus oponentes sin razón aparente. Esta fue la mejor demostración de la fuerza bruta superando a la habilidad. Lo logró gracias a Yuan Dasen. Yuan Dasen había creado una placa con un diagrama del camino de la sangre de nivel básico, que tenía una escala de explosión de I de sangre mucho mayor que una placa de nivel de refinamiento de I. En la penúltima prueba, la placa con el diagrama de la vía sanguínea absorbió una cantidad considerable de I sanguíneo. En la prueba final, Ninsuo gastó generosamente el I sanguíneo, sin reservas. Cuando el I sanguíneo se agotó en la fase media y final, drenó la placa con el diagrama de la vía sanguínea y la utilizó para absorber fervientemente el I sanguíneo de sus oponentes, luchando por mantenerse en pie. De esta manera, Ninsuo disponía esencialmente de I sanguíneo infinito. No utilizó ninguna técnica, solo abrumó a sus oponentes con más de 10 veces su I sanguíneo. A medida que caía cada marioneta, más marionetas se levantaban del lago de sangre. Las marionetas seguían llegando, empujando a Ninsuo a una lucha prolongada. Pero al final, sigo siendo el vencedor. Cuando tenga tiempo para refinar mis artes marciales en el futuro, volveré a intentar esta prueba. Ninsuo abrió la última puerta del camino de la secta demonio y entró en la sala de la recompensa final. Tan pronto como entró, recibió el método de establecimiento de la fundación del camino de la secta demonio. En correspondencia con la secta budista, el método de establecimiento de la fundación aquí se centraba principalmente en el mar de esencia del campo de elixir inferior, con los otros 2 campos de elixir como complemento. Ninsuo no profundizó en este método de establecimiento de la fundación, sino que inmediatamente miró las diversas placas de trabajo que colgaban de la pared. Después de considerarlo cuidadosamente y examinarlo varias veces, eligió al jefe de la plataforma de mando. A continuación, es el camino de la secta Dao. Con su considerable poder espiritual, después de pasar la prueba final de la secta demonio, Ninsuo aún tenía fuerzas de reserva. Utilizó el sello del corazón de Buda para salir de la prueba y regresó a la tercera sala de transferencia. A continuación, abrió la tercera puerta de la secta Dao y se aventuró con todas sus fuerzas. Palacio de las Hadas de Magma, sala principal. La mirada del espíritu de fuego tortuga dragón atravesó el vacío, con una expresión complicada, observando cada movimiento de Ninsuo. Anteriormente había considerado engañar y retrasar, pero finalmente descubrió que no podía impedir que Ninsuo obtuviera los 3 métodos diferentes para establecer los cimientos. Así que reveló preventivamente los secretos de los métodos para establecer los cimientos, buscando la confianza de Ninsuo. Creo que lo hice bien en las interacciones anteriores. Especialmente la última vez. Aunque el látigo dolió, se ganó la confianza y la gratitud de Ninsuo. J.E., todo irá bien. Seguro que conseguiré la libertad. Mientras el espíritu del fuego de la tortuga dragón le levantaba la moral, Ninsuo comenzó una nueva prueba.
Tal y como había explicado el espíritu del fuego de la tortuga dragón, el objetivo del camino de la secta Dao era cultivar las habilidades de lanzamiento de hechizos de los discípulos en prueba. En la sala de recompensas anterior, Ninsu había conseguido el disco de conversión espiritual de los 5 elementos. En ese momento, se convirtió en su arma principal. Empuñando el disco de conversión espiritual de los 5 elementos, lanzó continuamente hechizos de los 5 elementos, a veces atacando, a veces defendiéndose. De vez en cuando, en esta prueba, un hechizo de los 5 elementos se abalanzaba sobre él. A veces era una espada metálica, a veces una ola de agua y a veces una llamarada ardiente. Ninsu tenía que usar hechizos para contrarrestar los hechizos. Para ahorrar más energía espiritual, siguió la regla de la oposición. Usó hechizos de agua para contrarrestar el fuego y hechizos de madera para contrarrestar las arenas voladoras de la tierra. Este enfoque era sin duda el que más energía y espíritu conservaba. El disco de conversión espiritual de los 5 elementos le permitía transformar la energía espiritual de su cuerpo en magia de los 5 elementos. Usar esta magia para realizar hechizos de los 5 elementos era sin duda más eficiente. Pero eso no era todo, ya que el disco de conversión espiritual de los 5 elementos también tenía otros usos. Básicamente, era una placa de matriz y, una vez utilizada, extendía una matriz invisible. Dentro del alcance de la matriz, la energía espiritual del aire se alteraba bajo su influencia, y Ninsu podía cambiar la naturaleza de la energía espiritual dentro de la matriz con un solo pensamiento. En otras palabras, el disco de conversión espiritual de los 5 elementos era una herramienta de combate capaz de alterar o configurar el campo de batalla. A medida que mejore mi dominio de la generación y restricción mutuas de los 5 elementos, la calidad de los discos de conversión espiritual de los 5 elementos que pueda obtener también será mayor. La forma de obtener el disco de conversión espiritual de los 5 elementos era muy similar a la placa del diagrama del camino de la sangre, basándose principalmente en un determinado hechizo o técnica de cultivo. La segunda prueba de recompensa de la secta Dao era el disco de conversión espiritual de los 5 elementos. La tercera prueba de recompensa de la secta demonio era la placa con el diagrama de la ruta de la sangre. Estos objetos de recompensa podían obtenerse repetidamente. De hecho, la primera prueba de recompensa de la secta budista era la misma. Sin embargo, Ninsu aprovechó el cadáver de Yuan Dasen para refinar el mono de guerra de sangre dorada, Dasen, que poseía aptitudes inmortales. La recompensa de la primera secta budista estaba destinada a ser un mecanismo espiritual, lejos de poseer una naturaleza espiritual completa y destinado a agotarse con el tiempo. Sin embargo, Ninsu había utilizado al mono de guerra de sangre dorada Dasen durante todo este tiempo. En circunstancias normales, los mecanismos espirituales de los discípulos de prueba se consumían después de un tiempo. Entonces, volvían a desafiar el camino de la secta budista para recibir otro mecanismo. Después de pasar con dificultad la penúltima prueba del camino de la secta Dao, a Ninsu le resultó difícil continuar. Su energía espiritual era inferior al 30%. La dificultad de la penúltima prueba sigue siendo demasiado grande para mí. He gastado demasiado tiempo, espíritu y energía espiritual aquí. Ninsu no se sentía lo suficientemente seguro para la prueba final del camino de la secta Dao. Después de todo, acababa de pasar la prueba final de la secta demonio y no estaba en su mejor estado. Pero, aún curioso, decidió abrir la puerta final. Como era de esperar, fracasó. Al regresar a su cuerpo, Ninsu volvió a la realidad. Flotando entre las nubes, mantuvo los ojos cerrados durante un largo rato. Recordó su conversación con el espíritu de fuego tortuga dragón y reflexionó detenidamente sobre su situación actual. El intercambio con el espíritu de fuego tortuga dragón le había beneficiado enormemente. Verificó el método de establecimiento de la fundación y profundizó su colaboración con el espíritu de fuego tortuga dragón. Lo más importante era que había comprendido los mecanismos principales del examen de la Corte Imperial. Para participar rápidamente en el examen de la Corte Imperial, no necesito acumular méritos suficientes para el puesto de más alto rango. Después de todo, mis méritos son negativos y acumular los suficientes para el rango más alto es demasiado largo. Su anterior destrucción del Palacio Inmortal había hecho que sus méritos se hundieran en números negativos, creando un agujero considerable que era difícil de llenar. Ninsu calculó internamente. En realidad,
Solo necesitaba la calificación para participar en el examen de la Corte Imperial. Esto significaba que no necesitaba asegurar el primer lugar en méritos. Estar entre los 32 primeros sería suficiente. Palacio de las Hadas de Magma, enfermería. El corazón de Nin Xiaowei dio un vuelco cuando descubrió una nueva tarea de reparación. «¿Es ese mono mecánico?», exclamó. Los ojos de Nin Xiaowei se iluminaron inmediatamente. Tras desafiar continuamente el camino de la secta demonio y estar a punto de alcanzar la última puerta del camino de la secta Dao, Yuan Dazheng había resultado herido. Sin dudarlo, Ningzuo le entregó a Nin Xiaowei la tarea de reparar el mono de guerra de sangre dorada. Nin Xiaowei aceptó la tarea de reparación de inmediato. El círculo de teletransporte transportó al mono de guerra de sangre dorada a su banco de trabajo. Tras inspeccionarlo, Nin Xiaowei descubrió con alegría que, esta vez, las heridas del mono de guerra de sangre dorada eran mucho más leves que antes. Después de todo, sus heridas anteriores se habían acumulado durante mucho tiempo por culpa de Ningzuo. Mientras utilizaba el mono de guerra de sangre dorada, Ningzuo se había limitado a parchearlo sin comprender completamente su estructura mecánica, logrando solo arreglos provisionales. Al observar las heridas del mono de guerra de sangre dorada, Nin Xiaowei no pudo evitar esbozar una sonrisa. Para ella, las heridas más leves indicaban que tenía ventaja en la batalla, ya que infligía heridas mucho más graves a sus oponentes que las que recibía. «Deberías liberar todo tu poder más a menudo». Cada vez más encariñada con el mono de guerra de sangre dorada, Nin Xiaowei lo miró con admiración, encontrando que irradiaba un aura de dominio. Anteriormente, el simio le había provocado innumerables pesadillas y momentos embarazosos, pero ahora lo había aceptado y sus sentimientos habían cambiado por completo. «Una vez que te arregle, averiguaré quién está sufriendo ahí fuera. Haré que estos discípulos de prueba soporten algunas penurias, ya que es bueno para su crecimiento». Con este pensamiento, Nin Xiaowei no pudo evitar reírse para sus adentros. Capítulo 224. Corazón en tormenta, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/110. Todos hablaban día tras día del Palacio Inmortal del Alma, marginándome y obligándome a tomar la ruta de la entrada física. Pero, de nuevo, gracias a todos vosotros, especialmente a Ningzuo. Jaja, me habéis abierto un mundo completamente nuevo. 30 años al este del río, 30 años al oeste del río, nunca subestimes el potencial de una doncella. Cuando algún día alcance el éxito, de pie ante vosotros, mirándoos desde arriba, espero con impaciencia la sorpresa en vuestros rostros. Nin Xiaowei se emocionó aún más al pensarlo, sintiendo que sus días futuros serían hermosos y llenos de esperanza. Especialmente porque no hacía mucho tiempo, había recibido una orden directa de su Xuanji, diciéndole que no escatimara esfuerzos para conseguir un puesto relacionado con el pabellón de registros históricos. Nin Xiaowei aceptó encantada la orden. Si completo bien esta tarea, me ganaré el favor del ancestro de la píldora dorada y llamaré la atención de los ancestros de la píldora dorada. Sin embargo, en ese momento, incluido su Xuanji, los ojos de los ancestros de la píldora dorada estaban fijos en Ningzuo. Las sospechas que Ningzuo había tenido anteriormente resultaron ser ciertas. Antes de marcharse, su Xuanji había dispuesto en secreto métodos para vigilar el cuerpo y la residencia de Ningzuo. Después de discutirlo con los ancestros de la píldora dorada de las tres familias, los cultivadores del núcleo dorado de las tres familias también se movieron en secreto, ocultándose gradualmente alrededor de Ningzuo. Uno por uno, implementaron métodos para observar de cerca al propio Ningzuo y su entorno. Eran cazadores, acechando, ocultándose alrededor de Ningzuo, esperando pacientemente a que la mansión del señor de la ciudad cometiera un error. Residencia de Ningzuo. Bajo la mirada silenciosa de los 6 ancestros de la píldora dorada, Ningzuo sacó unas píldoras elixir y se las tragó, curando sus heridas. Después de terminar su tratamiento, miró a su alrededor. Delante de los ancestros de la píldora dorada, realizó varios hechizos de detección, utilizó artefactos mágicos para la detección y manipuló matrices para la inspección. Como resultado, no encontró nada sospechoso. Ningzuo solo estaba en el reino de refinamiento de Yi, aunque los artefactos mágicos que utilizaba eran de alta calidad y las matrices estaban en la etapa del establecimiento de la fundación.
no pudo detectar ningún rastro de los ancestros de la píldora dorada. Este comportamiento de Ninsuo, a los ojos de los ancestros de la píldora dorada, era algo divertido y les hizo sonreír. Ninsuo convocó entonces a los guardias que estaban fuera de la casa. Estos hombres eran antiguos mayordomos de la familia Nin y poseían un nivel de cultivo de establecimiento de la fundación. Ninsuo les ordenó que vigilaran estrictamente los alrededores y les preguntó si había algún individuo sospechoso cerca. Todos los guardias respondieron que no había nada sospechoso, ni personas sospechosas. Ninsuo estaba solo en la sala de cultivo subterránea. Suspiró, sacó los clásicos literarios sobre técnicas mecánicas para examinarlos más de cerca y frunció el ceño mientras leía. Después de leer solo un rato, no pudo continuar. Dejó los clásicos a un lado y se dirigió al banco de trabajo, donde comenzó a manipular varias piezas mecánicas. Después de trastear un rato, Ninsuo volvió a suspirar profundamente y apartó todas las piezas mecánicas de la mesa. Muchas piezas cayeron al suelo. Ninsuo se llevó las manos a la cabeza, se agarró el pelo y se golpeó repetidamente la frente contra la mesa, dejando escapar gritos de dolor. El corazón del pequeño está en caos. Al ver esta escena, los 6 ancestros de la píldora dorada sintieron que Ninsuo estaba inquieto e impaciente. No podía concentrarse en leer ni en estudiar técnicas mecánicas. La presión sobre él era enorme. La amplia frente de Ninsuo se puso roja como un tomate por los golpes. Luego soltó los dedos y se derrumbó débilmente sobre la mesa, con los ojos cerrados, como si estuviera muerto. Mantuvo esta posición durante mucho tiempo, luego, de repente, abrió los ojos y se sentó bruscamente. Se agarró el pelo de nuevo y soltó otro grito angustiado. Esta vez, sin embargo, no gritó durante mucho tiempo antes de levantarse y empezar a caminar de un lado a otro en la cámara subterránea con las manos detrás de la espalda. Frunció el ceño, con el rostro serio. Caminaba de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando para suspirar hacia lo celestial, a veces gritando de dolor como si se desahogara. A veces, sus ojos se enrojecían mientras caminaba hacia una esquina, presionaba su cabeza contra la pared y empujaba con fuerza sin usar maná. Los ancestros de la píldora dorada observaban en silencio, algunos también frunciendo ligeramente el ceño. Los ojos de Susuanji parpadearon ligeramente, con el rostro solemne, pero sentía una gran empatía. La presión sobre Ninsuo era mucho mayor de lo que parecía a simple vista. Sus diversos hechizos de detección no habían dado ningún resultado, pero su sabiduría ya le había dicho que debía estar bajo una estrecha vigilancia en ese momento. Entre ellos, había un renombrado cazador divino. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba, tenía que ser perfecto, sin un solo defecto. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Era por la noche cuando le entregaron la carta de Fei-Si. Ninsuo miró la ficha de Jade, dudando durante mucho tiempo, con una expresión que cambiaba constantemente. Había solemnidad, miedo y un toque de resentimiento. Parecía como si estuviera culpando a Fei-Si, pensando que no estaría en su difícil situación actual si no fuera por él. Finalmente, Ninsuo suspiró, apretó los dientes y de repente extendió la mano para coger la ficha de Jade. Presionó la ficha de Jade con fuerza contra su frente, infundiéndola continuamente con sentido divino. Después de leer el contenido de la carta, volvió a suspirar profundamente, con el rostro lleno de preocupación, y colocó la ficha de Jade sobre la mesa. Luego comenzó a caminar de un lado a otro frente a la mesa con las manos detrás de la espalda. Después de un rato, Ninsuo sacó una ficha de Jade en blanco y utilizó maná para escribir una carta. Escribió otra carta a Nin Hyufan, informándole sobre la carta que había recibido de Fei-Si en la que le pedía detalles sobre lo que había sucedido durante el día. Ninsuo no sabía qué hacer, así que escribió una carta pidiendo consejo específicamente. Nin Hyufan pronto recibió la carta. Para ser precisos, ya había visto a Ninsuo escribir la carta y había adivinado su contenido. Tras recibirla, la impregnó con su sentido divino y, con solo echarle un vistazo, confirmó que su suposición era totalmente correcta. Sin atreverse a tomar decisiones por su cuenta, Nin Hyufan pasó la carta a Susuanji y a los demás ancestros de la píldora dorada. Aunque Ninsuo era solo un novato en la etapa de refinamiento de I, su carta fue leída sucesivamente por 6 cultivadores del núcleo dorado, lo que subrayaba su importancia. Después de terminar la carta, todos volvieron su mirada hacia Susuanji.
Susuanji sonrió levemente. Ninsuo, este pobre muchacho, está completamente perdido. Dejad que responda, como lo haría normalmente. Ya que Facey sospecha y quiere indagar en el propósito de mi visita a Ninsuo hoy, dejad que Ninsuo diga la verdad, esto seguirá alarmando al enemigo. Susuanji necesitaba que la mansión del señor de la ciudad cometiera un error, preferiblemente enviando asesinos para matar a Ninsuo, para que Susuanji pudiera hacerse con las pruebas. La iniciativa de Facey de indagar preocupaba a Susuanji. Temía que Ninsuo pudiera revelar un defecto al enfrentarse a un viejo zorro como Facey, lo que lo haría fácilmente reconocible. Así que decidió dejar que Ninsuo dijera la verdad. Al fin y al cabo, su anterior conversación con Ninsuo había sido meticulosamente planeada. En ese momento, de camino a ver a Ninsuo, Susuanji ya había fijado su objetivo, con la intención de ejercer presión para que la mansión del señor de la ciudad sintiera la tensión que él ejercía. En su dormitorio, Ninsuo ya se había acostado. Daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. De repente, recibió una comunicación secreta de Nin Hyufan. Ninsuo abrió los ojos de par en par, sin poder ocultar su emoción, pero Nin Hyufan le advirtió inmediatamente que se comportara con normalidad. Ninsuo fue al estudio, se sentó en el escritorio y comenzó a escribir la carta, sujetando con fuerza la ficha de jade. Siguiendo las instrucciones de Nin Hyufan, relató con sinceridad y detalle su conversación con Susuanji. La carta se centraba principalmente en dos puntos clave, Duan Dasen y la escritura verdadera del Dao demonio. Al final de la carta, Ninsuo preguntaba deliberadamente a Facey, ¿qué sabía él sobre la escritura verdadera del Dao demonio? A primera hora de la mañana, Facey había estado en su escritorio, ocupándose de diversos asuntos de la ciudad inmortal. Apenas se levantó de su asiento en todo el día. No fue hasta que la luna creciente se elevó en el cielo que finalmente logró terminar la mayor parte de las tareas del día. Por supuesto, para mañana o incluso esta noche, inevitablemente surgirían nuevos asuntos. El decreto de reclutamiento había traído demasiados forasteros a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Esto supuso una enorme presión para la mansión del señor de la ciudad a la hora de gestionar la ciudad inmortal. Si no fuera por Facey y Chidon, que trabajaban sin descanso, la ciudad se habría sumido en el caos hacía mucho tiempo. Facey estaba especialmente atento a los movimientos de Susuanji. Por un lado, Susuanji era de la familia real. Y ahora era seguro que era el principal competidor de la mansión del señor de la ciudad en la carrera por el Palacio de las Hadas de Magma. Por otro lado, la agresiva visita de Susuanji a Ninsuo indicaba claramente que había ocurrido algo importante. Casi toda la gente de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego hablaba de ello. Como señor de la ciudad en funciones, Facey, naturalmente, quería conocer los detalles reales más que nadie. Dada su estrecha relación privada con Ninsuo, Facey había escrito directamente una carta en una ficha de jade para preguntar. Por fin, una respuesta, dijo Facey, infundiendo su sentido divino en la ficha de jade que había escrito Ninsuo. Después de leerla, la expresión de Facey cambió ligeramente. ¿La escritura verdadera del Dao demonio? ¿De qué se trata? No tengo conocimiento de ninguna escritura verdadera, ¿y me preguntas a mí? Facey dejó la ficha de jade, frunció el ceño y su mente comenzó a dar vueltas. ¿Es la escritura verdadera del Dao demonio una de las 3 técnicas superiores de la secta? Facey pensó en las 3 técnicas superiores de la secta, recordando su conversación pasada con Men Kui, y especuló sobre la técnica de cultivo de la mansión del señor de la ciudad con respecto al establecimiento de los 3 campos de elixir. Si la escritura verdadera del Dao demonio es realmente una de las técnicas relacionadas con el establecimiento de los 3 campos de elixir, junto con el arte de la regulación del y de los 5 elementos. Entonces, obtener esta escritura verdadera sería de gran ayuda para explorar el palacio inmortal y competir por su maestro. No es de extrañar que Susuanji se apresurara tanto, su presencia tenía claramente la intención de presionar a Ninsuo para que le entregara la escritura verdadera del Dao demonio. Pero, ¿cómo lo sabía Susuanji? ¿De dónde obtuvo las pistas sobre la escritura verdadera del Dao demonio? Desde la llegada de Susuanji a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Facey había vigilado de cerca todos sus movimientos. Como estratega de la mansión del señor de la ciudad, era imperativo vigilar a Susuanji, el enviado de la familia real del sur.
precisamente porque Facey lo vigilaba de cerca. Sentía curiosidad por saber dónde había obtenido Susuanji sus pistas. Últimamente, Susuanji ha estado liderando a los cultivadores del núcleo dorado de las tres familias en una exploración abierta del fondo del volcán. ¿Podrían haber encontrado pistas sobre la escritura verdadera en el fondo del monte Wosi? Con esta pregunta en mente, Facey se dirigió a la cima del volcán en busca de Men Kui. Le preguntó a Men Kui, sabiendo que éste había estado destinado en la cima y que debía estar bastante bien informado sobre las actividades de Susuanji y su grupo. Men Kui sabía un poco y compartió inmediatamente con Facey la información que tenía sobre el general demonio mecánico. Facey se quedó atónito y pensó, esta vez, el ancestro de la familia Nin ha hecho un gran sacrificio. Capítulo 225. Rumores símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/116. Facey se dio cuenta de repente. Entonces todo encaja perfectamente. A continuación, le dio un informe detallado a Men Kui. Men Kui reflexionó. El método de establecimiento de la fundación de los 3 campos de elixir beneficiaría enormemente a mi nieto San Menchon. Esta escritura verdadera del Dao demonio debe ser custodiada celosamente por la mansión del señor de la ciudad. Si cayera en manos de ladrones del camino demoníaco, innumerables vidas sufrirían. Facey, haz todo lo posible por encontrar esta escritura verdadera. Men Kui dio la orden directamente. Facey, con las nuevas órdenes, regresó a la mansión del señor de la ciudad. Se sentó en su escritorio, sumido en sus pensamientos. ¿Dónde podría estar la escritura verdadera del Dao demonio? La primera persona de la que sospechó fue Ninsuo. Este pequeño Ninsuo es ambicioso. Fue él quien lideró los esfuerzos para eliminar a Yuan Dazhen en aquel entonces. En aquel momento, estaba tan activo en lidiar con Yuan Dazhen y la banda de la cabeza de mono solo por el asunto del mono de llama explosiva. ¿O podría haber descubierto accidentalmente a través de algún canal que Yuan Dazhen poseía la escritura verdadera? Durante el Festival del Kaki de Fuego, buscó activamente mi insignia de identidad. ¿Podría estar utilizándome? Sin embargo, si Yuan Dazhen tenía la escritura verdadera, debería haberse filtrado y transferido a un recipiente adecuado cercano tras su muerte. A la muerte de Yuan Dazhen, tanto Ninsuo como Yuaner estaban presentes. Si la escritura verdadera se filtró, estos dos seguramente lo sabrían y se beneficiarían de ello. Podrían haber llegado a algún tipo de acuerdo en privado. Espera un momento. Un ligero cambio en la expresión de Facey indicó que se había dado cuenta de algo. Recordó que Yuaner fue asesinado poco después. Y la base que su padre había construido con tanto esfuerzo, la banda de la cabeza de mono, también había sido tomada por Ninsuo hacía un tiempo. ¿Podría ser esto debido a un desacuerdo sobre el botín entre Ninsuo y Yuaner, lo que llevó al primero a matar al segundo? Ninsuo es realmente sospechoso, pero tampoco muy sospechoso. Facey pensó profundamente. Razonó, Susuanji tiene una gran habilidad para detectar mentiras. Ninsuo solo está en el 3er nivel de refinamiento de I, no podría engañar a Susuanji. Ahora ha obtenido el arte de la regulación del I de los 5 elementos, del 4º al 6º nivel, y posiblemente haya alcanzado el 4º nivel de refinamiento de I. Pero eso no cambia mucho, sigue siendo el reino de refinamiento de I. A menos que tenga algún tesoro raro que pueda resistir el escrutinio de Susuanji. Facey negó ligeramente con la cabeza ante esta idea. Esa posibilidad era demasiado remota. Dada la naturaleza ambiciosa de Ninsuo, si tuviera algún tesoro raro, ya lo habría mostrado con entusiasmo. No habría permanecido en el anonimato durante más de una década y solo habría empezado a destacar este año, a los 16 años, gracias al Palacio de las Hadas de Magma. Él y yo somos del mismo tipo, con disposiciones similares. Jaja. No podría haber aguantado tantos años. Facey pensó una y otra vez, pero no encontró ninguna pista. Incapaz de entenderlo, Facey ordenó a la mansión del señor de la ciudad que investigara el asunto a fondo. Una cosa intrigaba a Facey. Que Susuanji le diera a Ninsuo 3 días para explicarse antes de marcharse. ¿Explicar qué? ¿Por qué no explicarlo allí mismo? ¿O acaso Susuanji tenía en cuenta otras influencias? Después de todo,
Ninsu es ahora un famoso cultivador genio de la familia Nin. Hay que mostrar respeto al dueño cuando se golpea a un perro. Nin Qiufan contribuyó de manera significativa en la expedición al fondo de la montaña Wosi y es el mayor héroe del viaje de Xuanji. Espera. Ninsu logró resultados notables en la exploración del Palacio Inmortal gracias a esta habilidad demoníaca. Basándonos en esto, es posible que ya haya dominado el profundo cultivo del mar de la esencia. Feixi dejó vagar sus pensamientos. No era un cazador divino, por lo que especulaba libremente sin la carga de necesitar pruebas. Sea como sea, es necesario investigar más a fondo. Feixi se dio cuenta de que le faltaban pistas clave, su información era demasiado incompleta para emitir un juicio correcto. Pronto, Feixi utilizó los recursos de la mansión del señor de la ciudad. Envió personal de la mansión del señor de la ciudad para recabar información, al tiempo que desplegó espías para sondear la verdadera situación de Ninsu. Pasó una noche. Los ancestros del núcleo dorado intercambiaban información. Este pequeño Ninsu tiene muchos espías a su alrededor. Dado el poco tiempo que ha tenido para ascender, es normal que otras facciones tengan espías entre sus filas. Algunos ni siquiera cuentan como espías, solo venden información fuera. Los subordinados que se reunían alrededor de Ninsu le eran poco leales. Especialmente los antiguos mayordomos, que habían sido despedidos abiertamente por la familia principal por ser corruptos y codiciosos. Las facciones externas, grandes y pequeñas, sentían curiosidad por lo que había sucedido entre Ninsu y Xuanji y enviaron a alguien para investigar. Muchos antiguos mayordomos aprovecharon la oportunidad para intercambiar información. Independientemente de si vendían información por dinero, eran espías enviados por el líder del clan de la familia Nin y otros, o tenían otros motivos, todos operaban activamente en secreto. No tenían ni idea de que 6 cultivadores del núcleo dorado estaban vigilando de cerca a Ninsu. Todos sus movimientos eran observados minuciosamente por los 6 cultivadores del núcleo dorado. Como mucho, tenían niveles de cultivo de establecimiento de la fundación y no podían detectar los medios de los ancestros del núcleo dorado. Ese Nin Xianguo es el más problemático, dijo Xuanji durante las discusiones con las 3 familias de cultivadores del núcleo dorado. Nin Xianguo era un espía de la mansión del señor de la ciudad. Había sido reclutado personalmente por Feixi años atrás y era uno de los mejores informantes de Feixi para obtener información sobre la familia Nin. Cuando Ninsu lanzó un ataque contra Nin Xiaoren en ese momento, había buscado activamente la ayuda de Feixi. Feixi había ordenado en secreto a Nin Xianguo que participara en la acción y aprovechara la oportunidad para infiltrarse en el bando de Ninsu. Durante la caída del joven líder del clan Nin, Nin Xianguo desempeñó un papel importante. Después de que Ninsu estableciera el mercado negro, Nin Xianguo asumió un papel importante y desempeñó sus funciones de manera excelente. Sin embargo, Ninsu había descubierto su identidad hacía mucho tiempo. El hilo de vida del poder divino de Ninsu podía, hasta cierto punto, medir la lealtad de sus subordinados hacia él. Ninsu decidió no actuar, pero le asignó a Nin Xianguo tareas más difíciles para aprovechar al máximo su talento. Este arreglo de Ninsu resultó ser bastante inteligente ahora. Xuanji y los demás lo malinterpretaron. ¿La mansión del señor de la ciudad envió a Nin Xianguo a recabar información para preparar un asesinato? Las 3 familias de los ancestros del núcleo dorado no pudieron evitar especular así al enterarse de la participación de Nin Xianguo. El espionaje de Nin Xianguo hizo que los 6 cultivadores del núcleo dorado estuvieran más alerta. Permanecieron en estado de máxima alerta durante todo el día y, por la tarde, aún no había señales de ningún asesinato, y todo estaba en calma y en paz. Los ancestros del núcleo dorado no solo no encontraron ningún intento de asesinato, sino que también recibieron un rumor. Este rumor se extendió por la ciudad a una velocidad increíble. El rumor era sencillo: Ninsu, el cultivador genio de la familia Nin, había obtenido en secreto una escritura verdadera de habilidades demoníacas. Esta escritura verdadera de habilidades demoníacas tenía un origen significativo, ya que procedía del Palacio de las Hadas de Magma y había sido creada personalmente por los 3 maestros ancestrales. Gracias a esta habilidad demoníaca, Ninsu había logrado repetidamente resultados notables en la exploración del Palacio de las Hadas de Magma. Se decía que el señor Xuanji había descubierto esta pista y, por ello, había buscado públicamente a Ninsu ayer para preguntarle por el paradero de la escritura verdadera.
¿Cómo ha surgido un rumor así? ¿Quién lo ha difundido? Para difundirse tan rápidamente por toda la ciudad, la persona que está detrás es extraordinaria. Los ancestros del núcleo dorado intuyeron que algo no iba bien y olieron una conspiración. Ninguno de ellos sospechaba de Ninsu. Desde ayer, Ninsu había estado bajo su escrutinio en todas sus actividades. La única comunicación que había salido había sido una carta a Facey. Además, el contenido del rumor era claramente perjudicial para Ninsu, lo que probablemente despertaría la codicia de los demás hacia él. Como víctima del rumor, ¿cómo podría difundirlo él mismo? El rumor llegó a otros oídos. Ninsu tiene la escritura verdadera del Dao demonio. Los ojos de Nin Xiaowei se abrieron de par en par con alegría y expectación al oír el rumor. Si es cierto, es estupendo, un cultivador justo de la familia Nin practicando en secreto habilidades demoníacas. Meng Chon encontró el rumor intrigante, el arte de la regulación del y de los 5 elementos parece desenfrenado, no es adecuado para mí. Las habilidades demoníacas son más adecuadas, mejoran el cuerpo y permiten cargar al frente, es tan emocionante. Zhou Zhen y Zhou Su lo discutieron y ambos creyeron que parte del rumor era obviamente falso. Sin embargo, algunas partes parecían revelar información genuina. Esto los dejó en conflicto, sin saber qué creer. Muchos creían que Ninsu realmente poseía una escritura verdadera del Dao demonio. Algunos incluso fabricaron pruebas para corroborar de forma convincente la conexión de Ninsu con ella. Yang Chanyu estaba de pie en algún lugar, contemplando los tejados que tenía delante. San Lintong se escondió en su sombra. Yang Chanyu abrió lentamente los ojos. Había estado utilizando un hechizo para escuchar a escondidas lo que se decía a su alrededor. Nuestro rumor se ha difundido con éxito. Pero tengo un poco de curiosidad. ¿Qué te hizo ese joven genio de la familia Nin, Ninsu, para que lo incriminaras así? San Lintong llevaba mucho tiempo preparado y se rió entre dientes. Llevo mucho tiempo observando a este Ninsu. Será un peón muy útil. San Lintong decidió no revelar a Yang Chanyu su verdadera relación con Ninsu. Después de todo, invitar a Yang Chanyu a ayudarle requería una fuerza que él no tenía para controlarla. Aunque estaban prometidos, el matrimonio solo los unía a ellos dos y no ayudaría mucho a Ninsu. Si Yang Chanyu descubría que las acciones de San Lintong eran únicamente por Ninsu, lo reconocería inmediatamente como su mayor debilidad. Incluso si no lo aprovechaba ahora, guardaría pensamientos oscuros para el futuro. San Lintong desvió el tema, este nivel de rumor no es suficiente. A continuación, podemos propagar la segunda capa del rumor.